Hola, muy buenas tardes para todos. 5 y 6 de la tarde comienza Doctora en Casa. Gracias a quienes se van conectando, a quienes están interesados en hablar de salud. Y como se han dado cuenta, este mes de noviembre tiene unas fechas muy especiales dedicadas a nuestro tema. La semana pasada estuvimos hablando del Día Mundial de la Diabetes, pero les cuento que noviembre también se dedica en el mundo entero a sensibilizar, a crear conciencia, a llevar información útil y clara sobre el cáncer de pulmón, una enfermedad supremamente frecuente. Les cuento algunas cifras. Según el Observatorio Global de Cáncer en nuestro país, en el año pasado, en el 2020, se diagnosticaron casi 7.000 casos. Eso es un equivalente más o menos a que cada hora y 20 minutos una persona fue diagnosticada con este tipo de cáncer. Aquí tenemos varios temas de los que vamos a hablar, qué podemos hacer para prevenirlo, pero tenemos otro reto adicional con el cáncer de pulmón y es la detección a tiempo. Algunos reportes dicen que entre un 60, incluso hasta un 85% de pacientes en la región son diagnosticados de manera tardía, es decir, cuando ya no se pueden operar, cuando es poco lo que se puede ofrecer de pronto desde el punto de vista terapéutico. Así que un llamado importante, como ya les mencionaba, a todo lo que podemos hacer en prevención, pero también para ese diagnóstico temprano. Y de todos estos temas vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Es un gusto saludar a la doctora Lucía Bióloga. Ella es Lucía Viola, neumóloga, especialista en tumores del tórax. Ella es jefe de oncología torácica de la Fundación Neumológica. Doctora Lucía, qué gusto saludarla y que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, doctora Fernanda, y a Caracol Noticias por esta invitación a hablar de lo que más me apasiona, de la detección temprana del cáncer de pulmón. Sin duda, ese es el mensaje que necesitamos que todas las personas se lleven después de esta conversación y los invitamos desde ya a que formulen sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes con el numeral, la etiqueta doctora en casa. Sobre la frecuencia de este cáncer en nuestro país, doctora Lucía, yo quisiera preguntarle de pronto si sabemos si es más frecuente en ciertas regiones del país, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, el cáncer de pulmón en Colombia, tanto en hombres como en mujeres, genera una gran cantidad de muertes asociadas al tumor como tal. En Colombia, en general, es el cáncer que cuando se agrupan los hombres y las mujeres y se determina la frecuencia de muerte asociada a cáncer, es el tumor maligno que más mata gente, que más genera muertes. En nuestro país los datos pueden no ser tan confiables, pero por lo que tenemos hasta el momento o lo que tenemos disponible a la fecha, los datos no son muy diferentes. El cáncer de pulmón es el cáncer, es uno de los tumores malignos más frecuentes en hombres y en mujeres. Y el cáncer de pulmón tiene un gran problema. ¿Mm? Es el tumor maligno que más muertes causa porque la persona que se enferma de cáncer de pulmón, si no recibe un tratamiento oportuno, si no recibe el tratamiento correcto, si no se diagnostica en el momento correcto, gente seguramente va a fallecer como consecuencia de esta enfermedad. Por lo tanto, es importante que el paciente con cáncer de pulmón eh, se encuentre en un entorno en donde el conocimiento de la enfermedad permita el tratamiento apropiado. Cuando uno habla de cáncer de pulmón, automáticamente, yo creo que nos pasa a los que estamos conectados en este live, eh, viene a la cabeza de manera automática consumo de tabaco. Sin duda es un factor de riesgo supremamente importante. ¿Qué tanto se asocia este factor de riesgo al cáncer de pulmón? Bueno, el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón es el consumo de cigarrillo. Sin embargo, con el cambio en las conductas del consumo de tabaco desde hace algunas décadas hacia la actualidad, esa tendencia ha venido cambiando. En algunos países donde el consumo de tabaco no tiene el mismo comportamiento, por ejemplo, como el de los países asiáticos o como el de países como Estados Unidos, el factor de riesgo más importante o que causa con mayor frecuencia cáncer de pulmón de pronto puede no ser el cigarrillo.
En nuestro medio hay un factor de riesgo importante para tener enfermedad respiratoria y para tener también tumores malignos del pulmón, como lo es la exposición ocupacional a carcinógenos conocidos y la exposición al humo de la leña o a cualquier forma de combustión que usa la gente en el campo o en las zonas rurales, incluso en las ciudades aún esa práctica se observa con alguna frecuencia para poder generar el calor o el fuego en fogones fabricados de manera artesanal y dentro de las viviendas. Entonces, la inhalación de ese humo en esos recintos cerrados también se ha relacionado con la aparición de tumores malignos torácicos. Los carcinógenos conocidos o que con mayor frecuencia se relacionan con el cáncer de pulmón diferente al cigarrillo son, por ejemplo, el radón. El radón es un gas que no se puede ver y que no se puede oler y que se genera o proviene de la superficie, se encuentra por debajo de la superficie de la Tierra y, por ejemplo, en Colombia no tenemos datos de qué concentraciones de radón hay cerca, por ejemplo, de los socavones de las minas que tenemos pues tan cerca de ciudades tan grandes como Bogotá. Entonces, para nuestra población, puede que el consumo de cigarrillo no sea el principal factor de riesgo, pero pues el consumo de cigarrillo genera más o menos, porque esos datos son muy diferentes, como le comentaba, dependiendo de la geolocalización, pero puede causar más o menos la mitad de los tumores malignos torácicos, particularmente del cáncer de pulmón. Entonces, sin duda, el consumo de tabaco es un factor de riesgo supremamente importante, pero tener claro que no es el único, que la exposición también a otras sustancias contaminantes, por ejemplo, de tipo ocupacional, pueden predisponer a este tipo de cáncer. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la contaminación ambiental? Bueno, pues la contaminación, este año, del 2020 hacia acá, la contaminación ambiental no solamente ha tenido como gran bombo desde el punto de vista de lo que sabemos de las reuniones de los países para contrarrestar el cambio climático y todo eso. Desde el punto de vista de investigación en salud, también han sido 2 años en el que se ha medido el gran impacto que tiene la contaminación del ambiente en la aparición de cáncer de pulmón. Y lo que sabemos en este momento es que los pacientes que están en ciudades o que viven más cerca de las ciudades contaminadas, parece que tienen un riesgo superior de tener cáncer de pulmón y de tener enfermedad respiratoria. En cuanto a la enfermedad respiratoria, es importante, y lo he mencionado o lo he nombrado varias veces, porque la enfermedad respiratoria también es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Entonces, quien ya tiene una enfermedad respiratoria de base, tiene un riesgo superior de tener cáncer de pulmón que una persona, por ejemplo, que no la tiene. Y teniendo en cuenta que la contaminación ambiental ya se relacionó con enfermedad respiratoria, o sea, como único factor de riesgo, como generador de enfermedad respiratoria, no va a ser extraño que cada vez la evidencia científica nos demuestre que existe una relación directa también entre la contaminación y el cáncer de pulmón. Así que entonces vamos sumando factores de riesgo: tabaco, contaminantes, otro tipo de contaminantes ambientales, la contaminación, vivir en estos espacios, pues también aumenta significativamente el riesgo. Le quiero preguntar por el cigarrillo y todos estos dispositivos electrónicos. Hoy, ¿qué podemos decir de ellos como factor de riesgo para el cáncer de pulmón? Bueno, los dispositivos no convencionales de entrega de nicotina, que son todo lo que como vapeadores, como todo este tipo de elementos que sirven para inhalar sustancias que a veces pueden tener o no nicotina. También en modelos experimentales se ha relacionado con la aparición o con cambios que preceden a los tumores malignos, es decir, generan alteraciones en las células del epitelio respiratorio de la celularidad que recurre
que recubre los bronquios y partes del pulmón y de la vía aérea, se ha logrado saber que existe una relación en los cambios que preceden a los tumores malignos cuando de forma experimental se exponen animales de laboratorio a este tipo de sustancias. En este momento, los dispositivos no convencionales de entrega de nicotina pues cambiaron todo lo que pensábamos que iba a pasar con el cáncer de pulmón, que era una inversión, por ejemplo, o una menor aparición de unos tipos de tumores como son los tumores escamosos del pulmón, que corresponden a un tipo celular específico de tumor, y esos tumores pues cambiaron su frecuencia de diagnóstico en relación con el abandono del consumo de cigarrillo que ocurrió en unas décadas, hace unas décadas. Es probable que todo eso cambie porque conocíamos poco sobre lo que podía pasar o aún creo que el conocimiento no es suficiente para darnos las herramientas suficientes para establecer cómo va a comportarse o cómo se van a comportar los tumores malignos torácicos con estas nuevas conductas de comportamiento en el consumo de nicotina y de otras sustancias. Pero lo que sabemos a la fecha es que las células del pulmón y de los bronquios que llevan el aire al pulmón sí sufren cambios anormales que se relacionan de forma temprana con la posterior aparición de tumores malignos torácicos en quienes se encuentran expuestos a estas sustancias. Y precisamente sobre esos factores de riesgo ya tenemos varias preguntas. Alfredo Ávila dice, ¿el humo de la leña es dañino en caso de que se frecuenten o que uno sea aficionado, por ejemplo, a los asados? Bueno, la exposición al humo de la leña, tanto como factor de riesgo para tener enfermedad respiratoria como la EPOC, la bronquitis crónica o el asma, sí tiene una exposición que está más o menos medida en tiempo y bajo ciertas condiciones. Entonces, cierta cantidad de tiempo expuestos de manera frecuente, directa y sobre todo en recintos cerrados, sí es un factor de riesgo para tener enfermedad respiratoria. En cuanto al cáncer de pulmón, esos datos son diferentes y es probable que la exposición infrecuente al humo de la leña o a estas otras formas de cocinar con leña o con algo que se parece a la leña, requiera de un tiempo de exposición diferente para que sea un factor de riesgo para que una persona desarrolle cáncer de pulmón. La exposición infrecuente es la exposición que ocurre, por ejemplo, una vez al mes o 3 o 4 veces en el semestre. Eso seguramente no va a ser eso no va a un efecto negativo suficiente como para causar un tumor maligno. Pero si la exposición es consistente, es decir, si la exposición es frecuente, continua y bajo ciertas condiciones, sí, sí puede que tenga algún efecto dañino en las vías respiratorias o que genere cambios que preceden a los tumores malignos. Por lo tanto, estas prácticas de manera consistente sí pueden constituir un riesgo. Claro, es distinta la exposición que tiene una persona de pronto con el asado que hace eventualmente en su casa, a la que ya está trabajando en un restaurante todos los días, de pronto en un espacio cerrado, sin una ventilación adecuada. Y en esa misma línea, Brian Romero pregunta, ¿el humo de la marihuana afecta el pulmón hacia un cáncer? ¿Se puede considerar un factor de riesgo? Bueno, voy a lo que comentaba anteriormente. Ahí también hay tanto por decir porque ya las formas de consumir la marihuana ha cambiado, ya no solo se prende un cigarrillo y se lo fuman, sino que hay otras formas diferentes de consumir de consumir la marihuana, por lo tanto, eso también puede ser muy variable. Pero el fumar cigarrillos de marihuana sí también se ha relacionado con la aparición de una enfermedad pulmonar que se llama enfisema. Y el enfisema constituye una de las enfermedades respiratorias de riesgo
para tener cáncer de pulmón. El enfisema es una enfermedad en la que las paredes del pulmón o como las divisiones que tiene el pulmón por dentro se rompen y todo se vuelve un espacio único cerrado donde el intercambio de gas, de oxígeno, la expulsión de ciertos gases hacia el pulmón para eliminarlos con la respiración se altera y esa enfermedad se relaciona con una alteración en las pruebas de función pulmonar que los neumólogos hacemos de manera rutinaria. Y esa reducción en la capacidad pulmonar se ha relacionado fuertemente con la aparición de cáncer de pulmón. Por lo que el tener un consumo habitual o rutinario de marihuana fumada podría generar enfisema pulmonar y esto a su vez ser un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Es un poco más complejo medir o tener o saber si hay una correlación directa, tan directa como la que ocurre con el consumo de cigarrillo, pero habría que tener mucha más evidencia que la que en la actualidad conocemos para decir de manera contundente que eso es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Sí lo es para tener enfisema pulmonar. Y dentro de ese grupo de enfermedades pulmonares que usted menciona que pueden predisponer o pueden aumentar la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, Carlos Pinto pregunta, ¿una fibrosis pulmonar puede llegar a terminar en cáncer de pulmón? La fibrosis pulmonar es una de las enfermedades respiratorias que se considera como de factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Por lo tanto, en la actualidad existen algunas recomendaciones basadas en la evidencia científica en las que en algunos grupos en el mundo los pacientes que tienen fibrosis pulmonar son llevados a exámenes que buscan determinar tempranamente si hay nódulos en el pulmón o alteraciones en lo que uno por fuera de lo que uno puede ver, además de la fibrosis pulmonar, y que en algún momento habría que estudiar con una biopsia o algo así. La fibrosis pulmonar sí es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Y dentro de este grupo de personas que están expuestas a diferentes sustancias vía inhalada, hay una pregunta importante que nos hace por aquí Carmelo Villarreal. Pregunta, ¿el fumador pasivo puede afectar sus pulmones de tal manera que termine en un cáncer de pulmón? Doctora Lucía, ¿ahí me escucha? Creo que no nos está escuchando. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con la doctora Lucía Viola, como les contaba, ella es neumóloga especializada en tumores de tórax, trabaja con la Fundación Neumológica Colombiana y vamos haciendo un recorrido sobre los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Claramente, como se mencionaba, hasta un 50% de los casos están asociados al consumo de tabaco, es el principal factor de riesgo, pero es importante tener en cuenta que no es el único factor predisponente y que aumenta la probabilidad de desarrollar esta enfermedad o esta condición. También está la exposición laboral a otro tipo de sustancias, también al humo de leña. Ella se mencionaba al radón, aunque no tenemos datos en el país, constituye un factor de riesgo importante, también la contaminación ambiental. Sabemos que hoy predispone vivir en estos ambientes contaminados, aumenta ese riesgo de desarrollar la enfermedad. También bien mencionaba algo muy importante y que precisamente aquí hay una persona que está preguntando sobre el tema y a quien queremos saludar. Gloria Ospina dice, si sufro de POC, ¿puedo llegar a tener un cáncer de pulmón? Sí. La respuesta es sí, porque estas enfermedades respiratorias aumentan la probabilidad de terminar con ese diagnóstico y más si de pronto ese POC, esa enfermedad pulmonar está relacionada con consumo de tabaco, con inhalación de humo de leña. Doctora Lucía, la saludo nuevamente. Hola, sí, algún impasse. Esto suele pasar cuando hacemos en vivo, pero aquí las personas siguen conectadas, enviando muchísimas preguntas. Le estaba preguntando por el fumador pasivo, que es una pregunta importante dentro de esa exposición
a estas sustancias inhaladas. ¿Puede un fumador pasivo terminar con un cáncer de pulmón? Bueno, el consumo, la exposición de segunda mano o la exposición a humo de cigarrillo, más allá del consumo, es decir, el que vive al lado de un fumador o de una persona que fuma cigarrillo con mucha frecuencia, por sí solo no es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. El consumo o la exposición pasiva al humo de cigarrillo o el tabaquismo de segunda mano debe estar acompañado de algún otro factor de riesgo para, para ser algo tan fuerte como para generar cáncer de pulmón. Por lo tanto, el consumo directo, o sea, el tabaquismo, el consumo activo de cigarrillo es el principal factor de riesgo, pero el consumo pasivo debe estar acompañado de alguna otra cosa. Como qué otras cosas puede tener una persona además de estar expuesta de forma pasiva al humo de cigarrillo. Por ejemplo, quienes tienen predisposición por enfermedades que no saben que padecen, que evitan que cuando ocurren daños del pulmón generados por esa exposición pasiva, no son capaces de reparar el daño que genera esa exposición pasiva. Esas enfermedades ya están descritas, son raras, pero esas enfermedades se llaman o se relacionan con fragilidad cromosómica o con defectos en la reparación de las células del organismo. Entonces, varias cosas se van acumulando y finalmente esa acumulación de factores de riesgo puede llevar a una persona con consumo pasivo de cigarrillo a tener un cáncer de pulmón. Estamos hablando de otro factor de riesgo importante que usted menciona y que debemos sumar a ese listado que estamos haciendo, y es esa predisposición genética, que definitivamente es importante y que incluso hace que el cáncer de pulmón pueda aparecer en personas jóvenes y no necesariamente asociado al consumo de tabaco, y eso también es importante. No se trata de la mayoría, pero sí es algo también para tener presente, porque muchas personas dicen, ¿cómo esa persona tan joven fue diagnosticada con cáncer de pulmón si no fumaba? Es precisamente porque tenemos como la idea de que siempre está asociado al consumo de tabaco, y aunque es un factor de riesgo muy importante, no es el único, y eso también es algo que por favor tengamos en mente sobre el tema. Hay una pregunta de Juan Felipe Tapiero. Él dice, ¿las personas que tienen asma y manejan medicamentos para esta enfermedad son propensos al cáncer de pulmón? Bueno, las enfermedades inflamatorias de la vía aérea, o sea, de los bronquios que llevan el aire al pulmón, eh, sí son un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón, pero generalmente se asocian con alguna otra condición de riesgo. O sea, por ejemplo, una persona que tenga asma y que además fume cigarrillo, aunque no fume tanto, puede tener un riesgo mayor de tener tumores malignos de los bronquios o del pulmón. En eso hay mucho por explorar porque hay algunas observaciones clínicas en donde se ha determinado o se ha relacionado el uso de los inhaladores que contienen corticoides con una reducción que a veces se logra demostrar y otras veces no se logra demostrar con la protección para tener tumores de los bronquios y del pulmón. Sin embargo, pues afirmar que el uso de esteroides inhalados es un factor que protege para tener cáncer de pulmón sería incorrecto. Pero creo que hace falta más investigación en este sentido para dar con esa afirmación y decirlo como de forma contundente y con propiedad. Las principales enfermedades respiratorias que se relacionan con cáncer de pulmón son la EPOC, con enfisema pulmonar, en particular quienes tienen enfisema, las enfermedades fibrosantes del pulmón, sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, las enfermedades ocupacionales o la neumoconiosis, como las conocemos los neumólogos y los doctores, que son las enfermedades que aparecen como consecuencia de la exposición a polvos, material particulado, cuando, por ejemplo, la persona trabaja en construcción y no usa protección respiratoria, o los que trabajan en minas. Esas enfermedades sí están
fuertemente relacionadas con la aparición de cáncer de pulmón y de otros tumores malignos del pulmón y de la cavidad torácica en general. Precisamente sobre el tema, Paola Celis nos pregunta por un caso particular con su suegro. Dice, le detectaron EPOC y no fue por fumar, sino por trabajar con pintura de carros. Está en exámenes médicos, pero a él se le dificulta mucho respirar. ¿Podría producir un cáncer de pulmón? Bueno, la exposición, las pinturas con aerosoles contienen algunas sustancias que se han relacionado con la aparición de tumores malignos de los bronquios y del pulmón. Generalmente quien está, por ejemplo, quien ha pintado carros o quien ha estado en un taller donde se pintan carros, ha estado expuesto a otras cosas que también son consideradas un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón, por ejemplo, las fibras de asbestos. El asbesto o los asbestos, porque son diferentes tipos de fibra, son un carcinógeno súper identificado para tener tumores malignos del pulmón y de los bronquios. Entonces, hay que tener presente que esa exposición a veces no es única a un carcinógeno o a una sustancia de riesgo. A veces hay una combinación como lo que les mencionaba anteriormente con el tabaquismo pasivo. Entonces, esa exposición acumulada a cosas malas que generan cambios que finalmente pueden derivar en un cáncer de pulmón, sí están plenamente identificadas. Entonces, sí es importante que quienes han tenido exposición eh, a esas sustancias de riesgo, hagan una consulta, le hablen a su doctor, aunque no tengan síntomas, porque hay algo importante en el cáncer de pulmón. Cuando los síntomas aparecen, generalmente la situación ya se salió de control. Los tumores crecen rápidamente y al afectar los bronquios o una tela delgadita que envuelve al pulmón que se llama la pleura, es cuando generan síntomas. Entonces, cuando una persona tiene factores de riesgo como los que he mencionado anteriormente o cree que ha estado expuesta a sustancias nocivas o carcinógenas para el pulmón, debe consultar a su neumólogo o a su médico de cabecera y puede pedir que ese doctor haga algo que se llama un tamizaje. No es necesario tener síntomas para ser candidatos a un tamizaje, a un screening, detección temprana como lo conocemos nosotros. Y el factor de riesgo y ciertas otras condiciones como la edad, la historia familiar, la enfermedad respiratoria, ya con eso nosotros calculamos qué tan fuerte es esa exposición o todos esos factores de riesgo y decidimos o consideramos si ese paciente puede ser candidato a un tamizaje. Sin duda, este es uno de los mensajes más importantes de esta conversación y queremos que ustedes lo lleven, no solamente para ustedes, sino para sus familiares, para las personas que conozcan. Si consume tabaco, si fuma, si ha estado expuesto a este tipo de sustancias de manera crónica, persistente, si tiene algún diagnóstico de las enfermedades respiratorias que la doctora Lucía ha mencionado, por favor, no esperar a tener síntomas. Es importante acudir al médico para que puedan hacer los exámenes pertinentes y llegar a un diagnóstico temprano. Ese diagnóstico temprano cambia totalmente el pronóstico. Y yo quiero aprovechar, doctora Lucía, porque hay como una idea, las personas como que dicen, no, es que como fuma es normal que tosa y se acostumbran a esa tos crónica que muchas veces puede ser una enfermedad respiratoria o muchas veces también puede ser un síntoma de cáncer de pulmón. ¿Cuál es el mensaje sobre la tos? Bueno, la tos es el mecanismo que tienen los bronquios y que tiene el pulmón para avisar que algo no va bien. La tos es un síntoma que siempre debe hacer consultar a una persona así no tenga factores de riesgo para tener cáncer de pulmón. Sin embargo, en quien ya tiene factores de riesgo para tener cáncer de pulmón, la tos es un campanazo de alerta y tempranamente quien tenga tos y sepa que puede clasificar o que puede tener riesgo para tener tumores malignos de los bronquios o del pulmón, debe consultar de manera
casi que prioritaria, urgente, con mucha premura. El síntoma más frecuente cuando se realizaban revisiones retrospectivas de las personas que eran diagnosticadas con tumores malignos de los bronquios, era el síntoma que la gente con mayor frecuencia había tenido en los meses previos. Y a veces la gente tenía tos, la tos desaparecía y la persona como que perdía el interés en el síntoma o se olvidaba que eso había pasado. Pero de manera retrospectiva sí se notaba que las personas sí habían tenido síntomas previo al diagnóstico de la enfermedad y ese síntoma en un porcentaje muy importante de los pacientes había sido la tos. Por lo tanto, siempre que exista tos, hay que consultar al médico porque la tos ocurre como un aviso de que algo no va bien, de que hay algo que está generando molestia, irritación bronquial, que está ocupando el bronquio y puede ser pues desde un tumor maligno hasta otras cosas pues que a veces no resultan siendo cáncer, pero la tos sí es un síntoma que debe hacer consultar a los pacientes. No subestimarlo ni interpretarlo como algo normal que sucede por el Correcto. hecho de fumar. Karina Brancho Díaz, Alba Luz Arias, precisamente nos preguntan sobre el tema, si les podemos recordar cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tiene cáncer de pulmón. Volvemos a insistir, definitivamente no hay que esperar a que aparezcan estos síntomas. Los síntomas, además de la tos, pueden ser sensación de ahogo, de fatiga, pérdida de peso, pero no esperemos a llegar a ese punto porque probablemente en ese momento no es mucho lo que se puede ofrecer desde el punto de vista terapéutico. Y creo que ya para ir cerrando, doctora Lucía, hay una pregunta muy importante de Yadira que dice, ¿con el diagnóstico a tiempo sí se puede curar el cáncer de pulmón? Bueno, el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón salva vidas. Eh, Como lo mencionaba la doctora Fernanda al inicio de la entrevista, en nuestros países de América Latina, eh, el cáncer de pulmón en estadios avanzados, en donde ya el tratamiento no se puede ofrecer con intención de curar, sino de evitar el avance de la enfermedad o aliviar los síntomas que la persona tiene, ocurre más o menos entre un 60 y un 80%. Ese 15 o 20%, entre ese 15 y 40% que queda por fuera, son pacientes que van a tener tumores pequeñitos, que por ejemplo haciendo una cirugía donde se retira parte de un pulmón que se llama lóbulo, se garantiza que la enfermedad se controle y que en muchas ocasiones esa resección completa o esa cirugía que saque por completo el tumor evite que la persona necesite tratamientos sistémicos, o sea, de todo el organismo, como la quimioterapia, la radioterapia y otras terapias que muy seguramente algunas personas han escuchado. Entonces, el diagnóstico en estadios tempranos sí salva vidas, porque la persona se evita tener que recurrir o necesitar tratamientos que sí tienen una connotación diferente. El diagnóstico temprano con estrategias que ya los doctores y que la evidencia científica tiene plena demostración de ellas, invierte esa situación, deja de diagnosticar pacientes en estadios avanzados y diagnostica pacientes con tumores que son más pequeñitos y que tienen una mayor probabilidad de curarse con la cirugía, ¿sí? Entonces, sí es muy importante tener presente que consultar tempranamente, incluso en ausencia de síntomas, pero con factores de riesgo o con enfermedad respiratoria como la que he mencionado y la doctora también ha mencionado, vale la pena hacerlo. Tiene todo el valor para nosotros. Una vez se presenten los síntomas, consultar porque en una proporción muy importante de los pacientes que tienen cáncer de pulmón hay enfermedad respiratoria que tiene tratamiento y que va a generar también alivio de los síntomas como la tos, el ahogo, el sacar flemas del pecho. Todo eso es importante y hacemos el llamado a que
a que las personas consulten tempranamente. A tiempo, sin duda, no solamente se puede mejorar la calidad de vida, sino como usted ha dicho de manera contundente, podemos salvar muchísimas vidas. Doctora Lucía, un mensaje final para todas las personas que están conectadas. En este momento son alrededor de 1.300. De verdad, muchísimas gracias por el interés y como les he venido repitiendo durante todos estos minutos, por favor, ayúdenos a multiplicar y precisamente a eso, a salvar vidas. Sí, el mensaje final va muy en concordancia con lo que les hemos mencionado en el transcurso de la entrevista y es consultar tempranamente. Así no haya ningún síntoma, así no tengan tos, así no tengan expectoración, así no hayan perdido peso, así no tengan ahogo. Si creen que tienen un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón, hay que consultar tempranamente, hay que ir al médico y comentarle ese riesgo al médico. Generalmente, pues en nuestro país la detección temprana de cáncer de pulmón ahora viene teniendo un surgimiento eh, y en este momento de pronto el tema no es de dominio tanto de los médicos, un poco de los médicos de atención primaria, sino de los especialistas. Entonces, si usted cree que tiene factores de riesgo para tener un tumor maligno o tener cáncer de pulmón, consulte al médico especialista, hable con su doctor de cuidado primario para que él lo pueda enviar a otro doctor que sí pueda hacer los exámenes pertinentes para diagnosticar el tumor maligno. Doctora Lucía Viola, jefe del Departamento de Oncología Torácica de la Fundación Neumológica Colombiana, gracias, gracias. Creo que hemos dejado un mensaje muy claro. Esperamos volver a tenerla en una próxima oportunidad. Mil y mil gracias. Claro que sí, doctora Fernanda, muchas gracias a usted y a Noticias Caracol por tenerme en este espacio y entre más se multiplique el mensaje, mayores tumores en estadios tempranos vamos a diagnosticar y poder tratar. Un placer estar aquí con usted, muy amable. Siempre bienvenida a todos los que se conectaron. Gracias por el interés. Saben que aquí tenemos una cita todos los jueves, además de esa tarea pendiente que tenemos con el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Quiero recordarles que todo lo que hagamos para evitar y prevenir el consumo de tabaco desde el nivel individual, comunitario y gubernamental es poco, y no solamente cuando hablamos de prevención del cáncer de pulmón, sino de otros tipos de cáncer y otro tipo de enfermedades. Así que ya lo saben, tenemos mucho trabajo y tareas por hacer entre todos. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.